Hola queridos amigos, muy pero muy buenos días. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro canal. Gracias nuevamente, como cada día les decimos, gracias porque es por ustedes que nos motivamos a seguir trabajando, estudiando en presentarles material nuevo cada día. Tratamos de ofrecerles una oferta un poquito más fresca de la Biblia, un poquito más de análisis. Ustedes ven que hay algunos videos un poco más largos que otros, así que entendemos el hecho de que ustedes tengan que estar 20 minutos, por ejemplo, antes de ayer fue 30, o sea, fue largo, lo sabemos, pero son un poquito más de análisis, de estudio profundo, un poco, tampoco tanto de el Rey Vados por su palabra, así que lo hacemos con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho esfuerzo, así que si usted ingresa hoy por primera vez, suscríbase al canal, apóyenos y si a ti te saltó este video por casualidad, mira un poquito acerca del canal y suscribite, deja algún comentario, que eso nos ayuda, queremos seguir creciendo en YouTube, así que les agradecemos a cada uno de ustedes por la participación. Compartan con gente, con amigos, en sus redes, que esto pueda ayudar a otros también. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe en este día de hoy. Querido Señor Jesús, que moras en el cielo, gracias porque cada día nos regalas la vida y la salud. Gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu poderoso manual. Qué lindo es estudiar esta porción de Jeremías y hoy la estamos acabando, en la que nos enseñas, oh Dios, que tú eres el soberano, que tú eres el creador, eres el que emite el juicio ante las naciones y que convocas a toda la humanidad a tu tribunal. Ayúdanos a estar delante de tu presencia como tú te mereces, oh Dios. Gracias por Cristo Jesús, que es nuestra justicia. Oramos por nuestros amigos, por nuestros familiares, seres queridos que están sufriendo con lo que está pasando en el mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en el capítulo número 51 del libro de Jeremías. Es el anteúltimo capítulo. Ya mañana, jueves, estaríamos acabando el libro de Jeremías. El Señor nos ha acompañado en casi 2 meses de estudio. La verdad que han sido muy ricos los pasajes del profeta. Así es la Biblia y es con mucha gratitud que lo hicimos a este recorrido. En el capítulo 51 es un capítulo muy, pero muy extenso. Tiene 64 textos, o sea, imposible leerlos a todos acá en 20 minutos, no dan los números, es matemáticamente imposible. Así que vamos a tocar algunos textos en particular y vamos a hacer las divisiones del capítulo para tener más o menos una orientación de cómo organizar el capítulo. Recordemos que las divisiones son em, como algún tipo de orientación, son de organización, no quiere decir que así sí o sí se divide el capítulo. Hay muchas divisiones y subdivisiones de cada capítulo y ustedes pueden encontrar otras, así que no hay problema en eso. Las tres divisiones es del 1 al 19, del 20 al 40 y del 41 al 64. Son las tres divisiones que hemos hecho nosotros compartiendo con otros teólogos, algunos en armonía, otros no, así que eso es normal. En los primeros 19 versículos, Dios habla acerca de cómo se manifestará el juicio a Babilonia, en qué aspectos. Recordemos que este capítulo, si uno lo examina y lo compara con el de ayer, el 50, van a ver ustedes que Dios habla mucha información específicamente a Babilonia, mucha información directamente a la nación de los caldeos. Y estos versículos hablan acerca de diferentes metáforas de cómo Dios va a actuar hacia este imperio. Primeramente habla acerca de un aventador, o sea, aquellos que están cosechando en el versículo 2.
En el versículo 5 es interesante que Dios dice el porqué del juicio. Dice, porque su país está lleno de crímenes contra el Santo Israel, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, el Señor de los ejércitos. Hay un esposo, un novio que cuida de su novia, que cuida de su iglesia, de su pueblo, aún en medio del cautiverio. Dios dice, no me he olvidado de mi pueblo, y tú, Babilonia, estoy contra ti por tu pecado, por tu violación a mi ley moral. El pueblo hebreo, dice el versículo 6, debía salir de Babilonia. Llegó el momento de salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque primeramente el tiempo de los 70 años era solamente un tiempo que iban a estar allá. Además, ese tiempo ya estaba culminando, estaba llegando a su final. Además de eso, Dios anuncia la destrucción de Babilonia. O sea, ¿para qué el pueblo se va a quedar si va a estar en ruinas esa nación? Desde ayer vimos que habría solamente animales, serían destierro, no habría habitantes. No pasó obviamente rápido eso, pero la promesa era, va a estar en el mismo estado que quedó Jerusalén y Judá en el monte Sión. Y otro elemento que debían salir es porque había un contenido moral. Babilonia es símbolo o representa en la Biblia paganismo, confusión, idolatría y todo lo relacionado a el enemigo de Dios, todo lo planificado, un sistema que se opone al plan de Dios. Es interesante que desde su fundación, el rebelde Nimrod, allí en Génesis 11, van a ver ustedes que desde ese origen se manifiesta la rebeldía, la oposición, la testarudez de esta nación. Y yo casualidad no se deja de percibir en estos textos. Por ejemplo, en el versículo 9 y el 53 habla de el anhelo de subir hasta el cielo que tenía Babilonia para conquistar a Dios si era posible. Subiré a los cielos, muy semejante a Lucifer, ¿no? Los sueños que tenía Lucifer. O sea que Nimrod estaba de parte del lado del adversario de Dios. Es interesante en los versículos 15 al 19, muy semejante a lo que habla Jeremías, el capítulo 10, del 12 al 19, que allí se habla acerca de las cualidades esenciales de Dios. El pueblo caldeo, la nación babilónica, tenía dos dioses, tenía un dios de la tormenta y un dios de el trigo, de la cosecha. Y saben que aquí Dios específicamente ataca acerca de o en relación al concepto espiritual o las creencias que estaban en la mente de los caldeos. Y es interesante que en esta porción del 15 al 19 se destacan prácticamente algunos atributos esenciales de Dios. El primero, Él es el originador de todo lo que existe, Él es el creador. Por lo tanto, como Él es el creador, Él puede dirigir y puede conducir el comportamiento de su creación. Además, además, se destaca la supremacía de Dios. Alguien que está elevado a mí, alguien que es superior a mí, puede darme o dictarme juicio. Cuando alguien, eh, Jesús dice, no juzguen para no ser juzgados, porque con la vara que ustedes midan serán medidos. O sea, Jesús me dice, no tomes la atribución de juzgar al otro, porque tú eres igual, igual, déjame el juicio a mí. Mía es la justicia, dice el Señor. Y es interesante que Dios es el que es supremo y Él tiene el atributo de dictaminar juicio. Y además en estos textos se ve la soberanía de Dios sobre todos los elementos de la naturaleza y Él controla y conoce a las divinidades idolátricas sin vida de las demás naciones. Él dice en el versículo 17, en esos dioses no hay ruaj, no hay aliento de vida, no hay la posibilidad de que circule sangre y ese cuerpo tenga individualidad, son objetos inertes. Es una vergüenza, dice Dios, que haya eso en la creencia de miles de personas. En los versículos 20 al 40
específicamente nos describe el plan que Dios tenía para Babilonia y se describe cómo ese plan fue excedido por Babilonia con el trato o la relación que tuvo, la cercanía que existió entre Babilonia y Judá. Es interesante que el versículo 20 habla de que Babilonia fue colocado como un instrumento para romper, un martillo de Dios, el martillo de Dios. El martillo es conducido por alguien. Y ese martillo tenía un conductor y el conductor era Dios. Y el pueblo babilonio tan testarudo, tan terco, ¿se acuerdan allí en Nabucodonosor, Daniel 4, 7 años de, 7 tiempos, dice, de angustia, de pérdida de los sentidos, de actuar como un animal, un carácter de terquedad se ve aquí. Pero dicen los versículos 24 y también 34 al 37 y también el 49 que ellos se excedieron en el juicio dictaminado hacia Judá. Dice en el versículo 24, pero yo haré pagar a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea a la vista de ustedes todo el mal que ellos hicieron en Sión. Aproximadamente infligieron sobre los judíos mucho dolor, mucha angustia, aproximadamente unos 35 años. No fue una de las naciones que más hizo doler, que más hizo sangrar al pueblo hebreo, pero se excedió, se tomó atribuciones que Dios no le había dado. En los versículos 34 dice, me ha devorado, me ha consumido. Aquí habla Judá, aquí habla el pueblo hebreo, y es como una charla que tiene con Dios en los versículos 34 al 37, y dice, Señor, me han destruido, me han vaciado, me han dejado sin nada. Era el clamor del pueblo hebreo. Y Dios responde, ¿no? Yo voy, versículo 36, yo voy a defender tu causa y a encargarme de tu venganza. Yo secaré su mar y agotaré su manantial. Pueblo mío, tranquilo, tranquilo que yo voy a estar de parte de ustedes y voy a trabajar con Nabucodonosor. Yo me haré cargo de su situación. Un martillo empleado con más fuerza es un instrumento no de destrucción eh, o quizá para construir algo, sino se transforma en un elemento usado, empleado de manera excesiva. Se rompe la superficie donde se está martillando. ¿Nunca les pasó que están clavando? En Argentina le decimos clavos, no sé cómo lo llamarán, quizá otra manera de llamarlo en sus países, pero cuando está clavando se rompe la cabeza del clavo. ¿Por qué? Porque hubo mucho, el que maneja se excedió de fuerza y rompió la cabeza del clavo. Esto hizo Babilonia. Y en los versículos 41 al 64 se ve la justicia de Dios manifestada. Van a ver ustedes que en el versículo 44 Dios habla y dice, yo castigaré a Abel en Babel, sacaré de su boca lo que se tragó. Cuando Babilonia llegó, en este caso estamos hablando del pueblo hebreo, judío, bueno, Babilonia arrasó con Siria, con Asiria, arrasó con Egipto, con Edom, Filistea, todas las naciones que hemos visto, Babilonia los superó enormemente. Y lo que hacía Babilonia era llevarse las deidades y llevarse todo lo que encontraba. No dejaba absolutamente nada. Lo que dejó Babilonia en Judá fue porque Dios obró un milagro allí. Había un plan de Dios. Si el pueblo obedecía, Dios no destruiría su ciudad, ni su templo, ni sus murallas por la actitud de sumisión que hubiera tenido el pueblo. Pero Babilonia tenía la costumbre de erradicar todas las deidades y llevársela para Babilonia, con tal de hacer olvidar, hacer avergonzar a los cautivos, a los esclavos, de sus divinidades y de sus lugares santos. Y es interesante que Medo-Persia, cuando eh, permite que vuelvan los repatriados, dice, vayan, llévense las cosas de su Dios. Es más, este capítulo habla de que los medos y los persas no estaban interesados en la riqueza de Babilonia. Simplemente quisieron conquistar su ciudad
y también conquistar sus bienes arquitectónicos, básicamente. Es interesante que en el versículo 45, a lo mismo que en el versículo 6, Dios ahora sí le dice que era el momento de salir. Antes era el momento de someterse, pero ya los 70 años habían pasado y ahora el pueblo debía dejar Babilonia. El versículo 47 y el versículo 52, Dios específicamente conoce a la idolatría, conoce a los dioses que tiene Babilonia y Dios interactúa y va a hablar con esos dioses. Dios dice en el versículo 52, dice, castigaré a los ídolos de Babilonia y las víctimas gemirán en todo su país. En el versículo 47 dice, llegarán los días en que pediré cuenta a los ídolos de Babilonia. O sea, Dios va a interactuar y se va a hacer cargo con los falsos dioses y también con los falsos adoradores y los ministros de esa falsa adoración. En el versículo 50 es interesante las palabras de Jeremías porque muchos de los judíos habían en esos 70 años, y ya habían pasado quizá 2 o 3 generaciones, ¿no? Habían alcanzado quizá una mediana economía estable y Jeremías le dice, acuérdense, dice el versículo 50, acuérdense del Señor desde lejos y piensen en Jerusalén. Jerusalén debe ser su consuelo, dice Jeremías. No dejen de pensar en Jerusalén. Jerusalén es la tierra que Jehová ha provisto para su pueblo. Por lo tanto, queridos hermanos, no se olviden, dice Jeremías. No se acostumbren a Babilonia. Hay una carga moral, bueno, o de inmoralidad en Babilonia que va en contra de la carga moral que Dios estipuló para su pueblo. No se queden en Babilonia. Y finalmente el versículo 56 creo que es uno de los textos claves del capítulo que habla acerca de una cualidad de Dios que no se habla en muchos capítulos, no se habla en muchos libros de la Biblia porque no aparece tan claramente como el libro de Jeremías esta frase. Dice, el Señor es el Dios de las represalias, Él paga estrictamente. Dios dice, porque llega contra Babilonia un devastador, sus guerreros son capturados, se quiebran sus arcos y ahora Dios le da esta retribución completa a Babilonia. Queridos amigos, este texto está en el contexto de la justicia de Dios, está en el contexto de la carga punitiva de Dios. El castigo que cometió Babilonia debía ser tenido en cuenta por el Dios de los cielos y además no solamente tenido en cuenta, sino que debía ser pagado. Por eso Dios dice, ahora voy a presentarme como el gran castigador y eh, el gran justiciero de mi pueblo ante Babilonia. Queridos amigos, estos capítulos no sé qué le hicieron pensar a ustedes, pero son capítulos desde el 46 al 51, son capítulos donde nos debiera hacer pensar el juicio de Dios. Dios no olvida, por más que pase el tiempo, por más que usted diga, bueno, pero ya pasó tanto, como hablábamos con Filistea, con Edom, con Amón, pasaron tantos siglos y bueno, ya se debe haber olvidado Dios. Dios no se olvida. Dios registra cada acto que uno hace, cada palabra, cada pensamiento, cada mirada. Por eso, cada noche nosotros debemos pedirle al Señor que Él nos perdone, debemos dedicar un tiempo a pensar en el día si tuve una mirada incorrecta, si tuve una expresión indebida hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia un hijo, hija. Estos capítulos deben también enseñarnos, además de eso, es que usted no va a tratar con lo que le enseñen en la Biblia, no va a tratar con el pastor, con el anciano, con el líder de iglesia. Usted se va a enfrentar directamente ante el tribunal de Cristo. Por eso usted tiene que estar seguro, afianzado en la Escritura y saber de que el juez de la tierra y del universo no es el líder de iglesia, sino que es el Dios de los cielos. Y otra cuestión de estos capítulos que me hace pensar, hay muchas más, ¿no? Pero así les comparto algunas ideas que me surgen, es que me deja tranquilo el hecho que hay un Dios en los cielos que conoce las intenciones, que es justo, que es amoroso, que es misericordioso
y que Él va a dar la retribución a cada uno. Por eso me motiva, lejos de tenerle miedo a Dios en el juicio me motiva a vivir de manera tranquila. Más allá de lo que diga mi esposa, mi esposo, el hijo, la hija, usted debe saber de que están los ojos de Dios. Como dice allí Crónica, dice, mis ojos recorren la tierra. Es interesante esa expresión. ¿Por qué? Porque Dios está hablando de que Él está al tanto de todas las cosas que se hacen en este planeta. Ojalá que estos capítulos y toda esta carga de historia que hemos visto, que a algunos quizá le gusta, a otros no, pero está en la Biblia y está todo descrito porque el Dios de los cielos nos muestra que Él está al control. Ojalá que todo esto que hemos visto nos haga pensar, replantearnos, perdón, y que podamos aprender de las naciones del pasado. Si el Señor gobernó las grandes potencias del pasado, confíe en la palabra profética del Señor. Él está al control. Hay tanta angustia por lo que está pasando en el mundo. Las profecías son para que el pueblo de Dios, el lector de la Biblia, el que es el que tiene comunión con Dios esté tranquilo. Ojalá que nosotros podamos aprender de estos capítulos y de corazón que el Señor les bendiga ricamente.